comentario Dime. respecto a la manera que nosotros para el equipo, para no gastar, usamos Google Meet, Ah, sí, ¿sí? Y no te cuesta y no te marca pero no tiempo. puedes grabar. Ah, ok, tienes toda la razón. Por No algo puedes estará. grabar y lo tenés que hacer con que todos los participantes tienen que tener Gmail de correo. Ya lo creo. Gracias, pero pues te lo tenía yo que comentar, Roberto querido. Roberto, querido. Sí, Roberto, muy querido, porque de verdad me ayuda muchísimo. Bueno, pues solo para puntualizar y seguir nuestro camino de la gracia es un tratado muy, muy grande y tiene mucho pensamiento filosófico. Pero básicamente lo que nosotros nos vamos a centrar, y que ya lo vimos, es que la gracia es el don por antonomasia. Por favor, fijarse eso. No hay un don más grande que el de la gracia, porque ese lo tenemos por méritos de Cristo. Acordarse de eso, que no es porque nosotros lo podamos desarrollar a través de nuestros esfuerzos, y eso ya lo vimos, ¿verdad? Porque eso es pelagianismo. Si nosotros consideramos que no necesitamos mucho de la gracia, sino más bien de nuestra piedad, y nos apoyamos en nuestra piedad, en nuestros esfuerzos, en nuestra buena voluntad, pues ya sabemos que eso se llama pelagianismo, y que desde el principio no opta, ni pide, ni se recuerda de que hay un don que es el más grande, ¿verdad? Y es el don que Dios nos da. Acordarnos también lo que ya vimos, que nacimos, o sea, la creación original toda fue en gracia. O sea, cuando están la primera creación, los padres ancestrales nacieron en gracia. Y tomar en cuenta que esa gracia se pierde. O sea, que ahí tenemos que poner mucha atención, porque no quiere decir que la gracia ya la tenemos y está para siempre. Esa, dijimos anteriormente, nosotros la cultivamos, la desarrollamos, porque se pierde. Está constante. Y aquí tenemos las dos imágenes, ¿verdad? En el principio de la creación, Eva, que nació con gracia, o sea, nació igual que María Santísima, pero su libre albedrío, su decisión, pues rechazó esa gracia, o sea, se puede rechazar. Y María, que la cultivó. Ahí tenemos las dos imágenes de dos mujeres y la realidad, ¿verdad? Que nosotros vivimos. Entonces, darnos cuenta de que lo que ya vimos también, que el protestantismo no acepta, o es decir, acepta la gracia de tal manera que anula el esfuerzo humano. Entonces, aquí tenemos dos realidades que tenemos que poner en equilibrio. La gracia es el don más grande que Dios nos da, pero necesita de nuestra cooperación. Entonces, no se da así como mágicamente. Nosotros debemos aceptarla, cultivarla, cuidarla, desarrollarla para que se dé. Bueno, eso es más o menos lo que hemos visto, y acordarnos que en esta gracia, este don por antonomasia que se nos da, depende de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que mucha gente, ay, es la voluntad de Dios que se haga? No, pues la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Esa es la voluntad de Dios, todos los seres humanos. Vimos anteriormente el tema del sufrimiento y veíamos que el sufrimiento, por más que es un misterio y no lo vamos a comprender en su totalidad, siempre es un kairos, que quiere decir un momento de gracia. Si nosotros podemos no decir pasivamente, ay, es voluntad de Dios, a Dios así lo quiere, porque Dios nunca quiere las cosas de esa manera. Pero al asumirlo e ir nosotros viendo que a pesar de esas grandes dificultades, la presencia de Dios, su rostro se puede ver en el dolor, en la enfermedad, en el sufrimiento, incluso en la muerte, nosotros podemos lograr ese poder mirar eso es gracia. Entonces la gracia está en todas formas
y lo único que quiere Dios es que toda la humanidad se salve, todos, 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 todos. Entonces, de los méritos de Jesucristo que tenemos es, además de la gracia, la justificación. Y decíamos en las últimas clases que la justificación, quien lo explica muy magistralmente es Pablo, en una forma reducida en la carta a los Gálatas y una forma desarrollada en la carta a los Romanos. O sea, y yo se los voy a presentar, ya se los presenté anteriormente, pero para recordarles, la justificación es, digamos, el antítesis de lo que decía Juan el Bautista. Juan el Bautista, que estamos hoy celebrando, no sé si su muerte o creo que su muerte, ¿verdad? O su martirio, mejor dicho, algo celebramos hoy de Juan. Entonces resulta que, acuérdense que él anunciaba la conversión porque Dios ya venía con el hacha, ¿verdad? A cortar las cabezas. Y entonces ya el hacha está puesta en el árbol para cortar todo lo que no dé buen fruto. Esa era la predicación de Juan. Pero resulta que vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que entonces lo que en el Antiguo Testamento, la ira de Dios, la cólera de Dios, la venganza de todo eso, lo vemos encarnado en el amor misericordioso de Dios que se encarna en la persona de Jesús para justificarnos. Y esa justificación se da en la cruz. Entonces, porque ahí Él da todo, absolutamente todo. Ya no le queda nada, asume las consecuencias del pecado, por eso tanto sufrimiento, pero lo recicla, lo presenta a Dios, y ese es nuestro canal. No en que nosotros vamos a soportar la enfermedad, los sufrimientos, así como resignados porque Dios quiere, no. Asumirlos, ponerlo en las llagas de Jesús. Acuérdense, Isaías, por sus llagas hemos sido sanados. Entonces se pone, y Jesús, en su grito de dolor, lo presenta al Padre, y ese sufrimiento nuestro se recicla y ahí va. Eso es la justificación, explicada con muchos capítulos en la carta a los Romanos y también en los Gálatas, pero se reduce a eso. Y pues Hebreos, pues ya nos va a explicar más después, ¿verdad? Ya después Jesús, ya de retorno al Padre, pues intercediendo por nosotros siempre. Entonces, es una maravilla. Si nosotros creemos eso, pues ya estuvo, ya no hay más que decir, porque eso, si lo creemos, se llama fe y es un don de la gracia. Pero como estamos haciendo un recorrido, pues ya vimos el tema del magisterio y en el magisterio entra San Agustín. Ya habíamos empezado un poco esto también, pero para recordarnos de su madre Santa Mónica y de él ayer y anteayer, pues vean su reflexión. Él que no parte de una filosofía, ni de una doctrina, ni de una teología, sino de su propia experiencia de pecado, ¿verdad? Entonces, a veces hay que tomar muy en cuenta lo que dice San Agustín, porque a él le costó entrar a la teología. Él más bien experimenta toda una vida bastante, que dijéramos yo, bien vivida, no sé. Bueno, entonces pero esta es su conclusión, que hay un profundo daño provocado por el pecado, que desordena la naturaleza humana. Se vuelve un desequilibrio, ¿verdad? Y entonces para San Agustín no bastan las meras fuerzas humanas, sino que se necesita el don de la gracia. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que a pesar de nuestros esfuerzos no podemos superar nuestras inclinaciones, nuestras tendencias, nuestras intenciones, pues ya sabemos que este don es gratuito, por eso se llama gracia, y solo lo debemos de pedir con insistencia, como dice Jesús, como aquella viuda que aquel señor, aquel rey no le hacía justicia. ¿Cómo iba? Pues
pidiendo día y noche hasta que por cansancio ese juez le otorgó lo que ella quería. Entonces, aquí sigue el tema de la gracia de San Agustín. La primera, pues, no bastan nuestros esfuerzos. El pelagianismo era el que decía, pues sí, basta. Nosotros no necesitamos de la gracia. Luego, el segundo es la gratuidad del don. Eso es importantísimo, porque también tiene que ver con el pelagianismo. No pensar que nosotros negociamos con Dios nada, menos la gracia. Esa la ha adquirido Jesús y se nos da gratuitamente. Y es su finalidad de darnos la gracia, es que nos salvemos, todos, no solo yo, sino que acuérdense que el mismo San Agustín va a decir que nos salvamos en racimo. Es decir, que vean el racimito de uvas y uno es la chiquitita que va hasta abajo, pero que ahí va, pues, trabajando, comprometiéndose con el proyecto del reino para que todo se salve. Esa es la economía de la salvación. La economía, fíjense, se utiliza un término mercantil, ¿verdad? Económico, de dinero, porque son todos los dones que recibimos para salvarnos, no de una enfermedad, no de la muerte, no, sino de estar eternamente separados de Dios. Esa es la salvación. Toda la economía de la salvación es, todas las gracias que Dios nos da es para tener la posibilidad de regresar al Padre. No lo podemos hacer por nuestras propias capacidades, necesitamos de ese don, de esa gracia. Entonces, esa es la iniciativa de Dios, es siempre Dios el que protagoniza todo y nos da las herramientas necesarias para que nosotros podamos regresar a Él. Sí, Susi, dime. No, yo creo que no. Sí, levanta la mano. Susi. Pero tiene apagado el micrófono. ¿Tienes apagado el micrófono, Susi? ¿Ahí ya me escuchan? Ya. Bueno, mira, es que estás hablando de la gracia, es que ni siquiera nos imaginamos la capacidad y la grandeza de su gracia. Ayer me llegó una conferencia de Fray Nelson cuando habla de los agnósticos y los, ¿cómo se dice? Los que se separan de la iglesia, hay dos, agnósticos y Ateos. Ateos, y dice que en ningún momento en la hora de la muerte Dios se olvida de ninguno de sus hijos. Mientras Dios esté amando a sus hijos, esos dones se alcanzarán, y no porque uno los merezca, ni porque uno los busque, pero que quiere que todos se salven. Esa es la gracia divina. Esa es la voluntad de Dios y ese es el don por antonomasia que se nos da para la salvación de todos. Así es, Susi. Muchas Qué gracias. belleza, ¿verdad? De nada. Compartidlo. Entonces vean aquí tenemos otro pensamiento de San Agustín. La gracia es necesaria para poder hacer actos saludables, fíjense. Pues. Entonces, nosotros pensamos, ay, es que como es buena gente. No, es la gracia la que se está desarrollando en la persona y permite que en esos actos, cuando dice saludables, es que todos se benefician. No se beneficia solo alguien, se benefician muchas personas. Esos son los actos saludables. Y acuérdense que Jesús decía, por los frutos los conoceréis. Esos frutos llenos de salud, llenos de vitalidad, van para los demás. Y de pronto des en cuenta ustedes, tal vez nosotros ni nos estamos preocupando por alguien adicto que está por allá o cualquier situación humana muy difícil. Pero ustedes no saben cómo llegan las informaciones, así llegan los testimonios a veces y les toca. O sea, la gracia no está solo para algunas personas, llega, se expande.
Y entonces dice que la razón por la que se requiere ese don divino es porque nuestra naturaleza humana está dañada. Y al estar dañada, pues está dañada en la parte más importante, que es otro don que nos ha dado Dios, que es la libertad. Y es que acuérdense que Dios nos da el don de la libertad para hacer el bien, ¿verdad? Pero el libre albedrío es aquel donde yo decido, no quiero hacer el bien, yo quiero hacer lo que yo quiera, no importa si es bueno o malo, yo quiero hacer eso. Entonces, al estar dañada esta naturaleza, nuestra libertad está dañada, nuestra mente está ofuscada, nuestra vista es miope, solo vemos ahí lo que nos llama la atención y entonces desequilibramos toda la naturaleza, todo, a nosotros y todo. Y luego ven otro pensamiento, el efecto de la gracia en el hombre no es solo moral, no es solamente, porque a veces vemos el tema religioso solo con temas morales, y no se trata de eso. Dice que la gracia infunde el amor, ¿se acuerdan que la caridad es el amor? Infunde el amor, la caridad cambia, o sea, el amor cambia, y también la libertad. Entonces nosotros ya nos damos cuenta de que hay ciertas posibilidades que podemos nosotros desarrollar y hacer más amplias. Entonces, es interesante, fíjese que cuando uno lo experimenta y ve cómo actúa Dios de una manera extraordinaria. Solo para una anécdota, esta semana tuve un sacerdote en la casa, otra vez. Tuve un sacerdote y entonces, pero resulta que yo, desde enero, ya me habían, las hermanas capuchinas, ya me habían pedido una semana de formación con las novicias, las capuchinas que están allá en San José Pino. Y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer yo con el sacerdote aquí y yo con las capuchinas allá? Entonces, bueno, dije yo, pues Dios sabrá cómo organiza todo, porque ahí está, y yo no puedo estar en dos lados. Entonces, antes de que el padre llegara a la casa, yo dije, padre, yo desde enero, pues, tenía esto, pues, y no me recordaba, pero tengo esta semana con las capuchinas. Así es que me dijo, ay, yo no quiero, pues, interferir en sus actividades. Padre, le dije, trabajamos para el mismo jefe. Así es que si trabajamos para el mismo jefe, él sabrá cómo organiza la situación. La casa sigue a las órdenes, para mí no va a haber ningún problema. Como él dijo que quería ir a la casa como para hacer un retiro, le dijo, pues las capuchinas tienen su casa de retiro. Ahí hay hay una capilla, hay una serie de cosas, tal vez es hasta mejor lo que usted quiere. Y me dijo, bueno, pues vamos a ver. Bueno, para no hacerles largo, pues él celebró los días que estuvo, lunes, martes, miércoles, hasta ayer, y hoy ya se fue a su casa. Y luego celebró un día, lo invitaron a almorzar, pero como ellas pues son muy sencillas en su almuerzo, yo le dije al padre, bueno, como habíamos pensado que usted almorzara aquí, si quieren nos llevamos el almuerzo para allá. Bueno, llevamos. Miren, no se imaginan la fiesta de las religiosas, ¿verdad? Celebraron mucho y yo les dije, pues el padre les está compartiendo la comida. Y al final, el padre les dio una donación. Entonces digo yo, ay, el Señor organiza, la gracia es esplendorosa, porque vio él las necesidades que ahí tenía y me dice, ¿qué le parece si doy una contribución? Le digo yo, si usted vio allí, usted tiene ese corazón, pues délo. Y bueno, total que las hermanas, fue una semana, ellas dijeron así, de mucha bendición para ellas. Entonces yo digo, bueno, es la gracia en acción que va poniendo todo. Fíjense que si yo hubiera dicho, ay padre, mire, si estoy ocupada, mejor no venga, o le digo a las hermanas, mire, yo no voy a poder porque viene un padre. No, dije yo, si ya el Señor lo organizó así, él sabrá cómo lo va a manejar. Yo solo me pongo ahí, bueno. Entonces, ven, es como cuando maneja el efecto de la gracia. No es solo en el tema moral, sino en lo que dice aquí, pues, la caridad, el amor se pone en acción y la libertad. ¿Y la libertad qué es? Solo me pongo a la disposición, ¿verdad?
Ahí ven. Entonces, luego ya vimos el pelagianismo, que es una doctrina contraria, es una herejía, que desde el siglo V, y dice el Papa Francisco muy actual hoy, negaba la gracia, ¿verdad? Porque también negaba el pecado original. Y luego también enseña que el hombre no necesita de la gracia y que bastan sus propias fuerzas para salvarse. Y el Papa Francisco dice eso hoy en su última encíclica. Decía él que eso está muy de moda hoy. La gente que no, que en cualquier lugar ella puede orar, que en cualquier lugar está Dios, que Dios está en todos lados, que Dios me ama mucho y yo no necesito más. Ya con eso es suficiente, yo creo. Y el protestantismo que se va al otro extremo. Es decir, se muere uno y está en el cielo. Sí, ya llegó en el cielo. Ciertamente el domingo tuve que ir a un funeral porque murió la mamá de una compañera de trabajo. Y entonces ella me dice en un momento, yo no sé qué hacer, me dijo, porque fíjese que si lloro, ella es de la frater, entonces me dice, si lloro, todos me vienen a decir, pero ¿por qué estás llorando si tu mamá ya está en el cielo? Tú fuiste una buena hija, que la ayudaste, que estuviste con... ¿Para qué lloras? Separación. Y dice ella, No tiene sentimiento. dice ella, pues yo estoy triste, dice, pero si lloro vienen todos a regañarme. Y si no lloro, ¿y vos qué? Dice otra, ¿y vos qué estás? De piedra, ¿Estás que te tomaste una medicina? ¿Por qué estás así que hasta te estás viendo? Dice, ya no sé qué hacer, sálgase de la funeraria, le digo yo, y váyase a otro lado. Bueno. Entonces, anula la libertad, porque ahí le estaban anulando a ella, si yo quiero llorar porque me duele, pues no es que no crea, pero no voy a estar con mi mamá. Entonces, anula la libertad y la responsabilidad. O sea, acuérdense que responsabilidad es la capacidad de respuesta, ¿verdad? Y dice, y lo deja todo a la fuerza de la gracia. Mientras que el pelagianismo la niega, el ser humano no importa lo que hayas hecho, no importa nada, tú ya te fuiste. Dios ya está justificado. Ya te fuiste al cielo. Bueno, entonces imagínense. Entonces, ya vemos, esos son los temas de San Agustín y de la gracia. Ahora vemos cómo esta gracia tiene consecuencias. O sea, ¿cuáles son los efectos de la gracia? Ya vimos los peligros y ahora los efectos, ¿verdad? Entonces la gracia nos da como don, nos filia, o sea, nos hace hijos de Dios. Hay una filiación. En la medida que el hombre ha sido llamado para configurarse, fíjense que muchas veces, incluso aquí, va a hablar de la imitación de Cristo. Acuérdense que nosotros tuvimos ese librito de Kempis, ¿verdad? Pero hoy ya no se habla así, ese no se puede, hoy cambió un poco ese lenguaje. Dice, no, tú no puedes imitarlo, pues. Tú lo que puedes hacer con ayuda de la gracia, es decir, quien puede hacer es Él, configurarte. Ir haciendo Él, por la gracia, la figura de Él en ti. O sea, irte como moldeando, como irte corrigiendo en la medida que uno se disponga, ¿verdad? Porque no hay imposición. Entonces aquí dice, en la medida en la que el hombre ha sido llamado a configurarse con Cristo. Hay una llamada, acuérdense, todo esto está ligado, ¿verdad? Con lo que hemos visto desde el principio. Nos crearon con gracia, la perdimos por el pecado original, vimos, ¿verdad? Lo originado, lo original y lo originante, ¿verdad? Bueno, ya lo vimos. Tenemos la consecuencia más grave, fue que perdimos la gracia, la recuperamos a través de un sacramento que es el bautismo, pero ese sacramento es por méritos de Cristo, por signos, ¿verdad? De Cristo. Entonces, esos sacramentos, los sacramentos de la iglesia, que no son los sacramentos los que nos da la salvación, no es la iglesia que nos da la salvación. Son los méritos de Cristo, la gracia de Cristo en ese signo, sacramento es signo.
Entonces, en ese signo nos configura. Entonces, nos devuelve la gracia. Pero miren la imagen. La imagen es trinitaria. Nosotros ya vimos el misterio trino. Ya vimos que esa gracia es Dios completamente trino, ¿verdad? No es solo el Hijo, no es solo el Espíritu, no es solo el Padre, es la Trinidad la que nos configura. Entonces, Dios tiene una voluntad, un proyecto, un plan de salvación. El Hijo se identifica con ese proyecto y nos da toda su fuerza, toda su energía para que nosotros lo vivamos. Y el Espíritu se encarga de ayudarnos para que lo desarrollemos. Pero esa es la configuración de Cristo. En esa misma medida, dice, ha sido llamado a compartir su relación con el Padre. Es decir, si nosotros somos piadosos, porque la gente dice, no, es que ya no es nada piadosa, aquí es piadosita. Pero no, aquí no se trata de piadosita o no piadosita. Dice, en la medida en que hemos sido configurados, en esa misma medida ha sido llamado a compartir nuestra relación. No habla de piedad, habla de una relación persona a persona con Dios. Acuérdense que Benedicto XVI decía que el catolicismo, el cristianismo decía, no es una doctrina, fíjense, pues, no es una doctrina, no es una religión, no es una filosofía, no es una enseñanza, decía, es el encuentro personal con una persona. Entonces, se parte de ese encuentro. Y ya ese encuentro es gracia, porque cuando Pablo tiene el encuentro con el resucitado, es un momento de gracia. Ese momento de gracia se llama kairos, ¿verdad? En griego. Y entonces, lo que intenta ese momento es tener esa relación con el Padre. El papel fundamental del Espíritu Santo, del Hijo, es esa relación, acuérdense, es el amor entre el Padre y el Hijo, el Espíritu del Hijo enviado del Padre. O sea, todos son enviados. El Hijo es enviado por el Padre. O sea, el Padre es la obra creadora, envía al Hijo y envía al Espíritu Santo. El Padre y el Hijo, ¿verdad? Y ahí tenemos la Trinidad. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? Luego, Dios es solo Padre. Dios, bueno, parece que Dios no es solo Padre de los hombres en cuanto lo es de Jesús. O sea, Dios es solo Padre de los hombres en cuanto lo es de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Como es una filiación por Cristo, ¿verdad? Por Cristo. Entonces nosotros, alguien me decía una vez, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que los que no creen en Jesús no son hijos de Dios? Me preguntaba alguien hace algún tiempo. Pues entonces lo que pasa es que ser hijo del Padre es por mérito de Cristo. O sea, nosotros somos hermanos en la medida del hermano mayor, ¿verdad? Entonces, en esa medida y en ese sentido. Ahí es donde, por ejemplo, Vaticano II tiene una declaración, acuérdense que Vaticano II tiene 4 constituciones y 9 declaraciones. Una declaración de Vaticano II se llama Agentes, que va para toda la gente. Y ahí habla de que todas las religiones tienen cosas muy buenas, y que nosotros deberíamos de considerarlas. Pero eso no significa que todas las religiones nos salven. O sea que, porque ¿se acuerdan que había un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma? Sí. Bueno, pues dice, no pasa así con las religiones. Es decir, no es que todos nos salven, dice, no es. Porque aquí el problema es que las otras, está Jesús, ¿qué hacemos? No está Él, y si no está Él, pues y entonces, fíjense que ayer hubo una conferencia en la Landívar de María, y resulta que vino un sacerdote franciscano que es el encargado, bueno, ellos, pues no él, ¿verdad? Sino que la congregación franciscana, yo eso no lo sabía, son encargados de evaluar y valorar todas las apariciones de María. Tiene que pasar por ellos todo el estudio de si María, bueno, todo eso.
y habló 1 hora, todo muy bonito, estuvo muy bien fundamentado, él está muy entendido en el tema. Y después nos habló una musulmana, a mí sí. Nos habló una musulmana que también quiere mucho a María. La quieren mucho y la reconocen, pero me llamó mucho la atención porque resulta que María, todo está bien, igual el ángel se le presenta y le dice que va a ser mamá, pero van a creer ustedes una cosa, no hay San José, no hay San José. Sí. Y yo ya no, ¿cómo va a ser que no va a haber San José? Resulta que María, cuando le dicen que está esperando un bebé, y ella dice que cómo va a ser, que no conoce a nadie, que es virgen. Ella dice, sí, soy virgen. Y entonces dice, pues sí, pero es Dios el que va a hacer esto, y entonces vas a ser madre. Dice, para que María, para que nadie le preguntara y se escandalizara, se va al desierto, se va lejos para que nadie, ella solita, no hay José, no hay San José. Eso es lo que creen los ayer en la plática, eso me enteré yo, y resulta que se va, y después cuando tiene los grandes dolores del parto, dice que en una palmera, no hay Belén, no hay ningún lugar, sino que ahí en la palmera tiene el parto, y un ángel llega y la limpia, la ayuda, le dice que ahí abajo de donde ella está va a salir el agua, bueno, o sea, todo muy mágico, ¿verdad? Sí, sí. Que ahí va a salir el agua. Así es como el libro bajó así Sí. Y cada nosotros que estamos y aquí todos aturdidos con los géneros literarios. Bueno, entonces le decía yo al padre, porque todavía estaba ahí el padre, y le digo, mire, esto sí se zafaron de una vez del problema que si era virgen o virgen, porque fue virgen todo el tiempo. No, que si los primos, que si los hermanos, que si San José, que si era viejito, que si era viejito, nada. Ella fue virgen y punto. Y tuvo el hijo, punto. No hay, ahí no le aparece ningún hombre. No habla de los papás tampoco. Todo ella es, puchica, es una cosa así así. les avise. No, pues está bien, pues, pero a mí me faltó San José, ¿qué voy a hacer? Claro. Yo dije, San José, dije. Bueno, pero yo digo que después de lo que ella dijo, lo debería de haber matizado el sacerdote. No se oye. No se oye, ¿por qué no se oye? No, No no oyes. sé. ¿Tú no oyes? A Hilda no la oí y a ti casi no te oigo. Que yo pienso que el padre debería de haber hablado después de ella como para clarificar la diferencia entre lo que piensan los musulmanes y lo que piensan los católicos. Sí. Entonces, vean, pues entonces vamos como la gracia, los efectos, ¿verdad? Transformación interna. Estamos viendo los efectos. Entonces, entre estos efectos, bueno, hay una parte que tienen ustedes en su manual, en la página 156, que va a aparecer más tarde, en otra diapositiva, pero ustedes la tienen aquí. Los motivos del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los motivos por los que nosotros en la Escritura vamos a encontrar ese regalazo, que es la gracia? Primero dice que esa gracia nos va a ayudar a poder responder la invitación de Jesús a seguirlo. O sea, ¿se acuerdan ustedes? Aquel niño rico o joven rico, pues no tuvo esa gracia, ¿verdad? Y él dijo, ay no, tengo muchas cosas y pues no. Entonces dijo que no. Luego, entonces ese es un don de la gracia. Luego, el poder responder. Luego, la vida cristiana es posible porque la gracia nos permite ver algo muy hermoso, miren, que somos custodias, que Cristo inhabita en nosotros. Nosotros somos una custodia si tomamos en serio realmente nuestra relación con Cristo. Y no tenemos el tema de que solo cuando vayamos a la iglesia. No, Él está con nosotros siempre, las 24 horas. Inhabitación a través de la fuerza del Espíritu.
Luego dice, está marcada por vivir, morir y resucitar con Cristo. Acuérdense, en la Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él. Es decir, todos nuestros actos, todas nuestras circunstancias, nuestras vidas, nuestros eventos son eso, con Cristo, con Él y en Él, por Cristo. Es decir, no es que Cristo nos va a tener exentos de dolor, de sufrir, no, nos va a pasar lo mismo que les pasa a todo el mundo. Enfermedades, dolores, problemas económicos, de todo va a pasar. El problema es que ya no nos pasa a nosotros solitos, porque estamos inhabitados por Cristo, con Él y en Él. Entonces, pero eso, es que eso de veras lo debemos creer, ¿verdad? Debemos de vibrar con esa realidad. Y entonces, pues ahí vamos. Y el Señor, como dirá alguien, Dios dirá, ¿verdad? El Señor dirá cómo vamos saliendo de cada cosa. Y Cristo dice, toma forma en nosotros. Aquí utiliza la palabra cuando lo imitamos. Pero acuérdense ustedes que estamos muy lejos de poderlo imitar. Entonces, más bien, la matización de la palabra imitación, les decía anteriormente, es cuando nos dejamos configurar. Porque muchas veces nosotros vemos las circunstancias difíciles como amenazas. Y no son amenazas, son momentos de configuración que pueden ser muy dolorosas, claro que sí, porque todo cambio duele, sobre todo si es un cambio de la existencia, tiene que doler, pero ese cambio, en la medida que yo voy teniendo, le voy dando sentido a ese regalazo que Dios me ha dado de la gracia, yo voy entendiendo que esto, el propósito, no es a saber qué propósito tendrá. Claro que el propósito es configurarme más a Cristo. Y luego dice, la vida consiste en permanecer en Jesús. Bueno, eso pues ya lo sabemos, ¿verdad? Permanezcan en mí. Entonces aquí viene ya entonces la parte segunda, que es la que ya les aparece aquí en la página 156, uno de las transformaciones internas. Entonces, anteriormente estábamos viendo cómo el Nuevo Testamento, o sea, los evangelios, nos van dando pues los elementos para que nosotros entendamos en qué consiste esta transformación. Y miren, el ejemplo lo tienen muy claro con Pablo. Acuérdense que Pablo no es que era ateo, ni tampoco era agnóstico. Pablo era un religioso practicante 1000% convencido. Conocía la Torá al pie de la letra. Así es que no es que Pablo se cambió de religión, porque no se trata de eso. Vean ustedes bien y medítenlo. Pablo, con toda la dificultad que consistía eso, ¿verdad? Porque él conocía, pero era 100% monoteísta, monoteísta. Entonces, el aceptar que Jesús es Dios, que Pablo pueda decir al nombre de Cristo todas rodillas, imagínense ustedes esa transformación interna. Es que eso es impactante si ustedes lo piensan un poquito, porque imagínense, alguien que está mil convencido de que Dios es uno, y la ley, la Torá, Moisés, todo lo que ustedes quieran, el templo y todo, perseguir a todos los que dijeran matarlos a morir, como Elías, y casi parecido como Elías, pues matando a todos los Baales, a todos los profetas del Baal en el Carmelo. ¿Tienes experiencia con el resucitado? Pero fue con el encuentro. Y la gracia del... Pero es que eso es lo que estamos viendo. Transformación interna. Ahí ven ustedes cómo funciona internamente la gracia. Y por eso es que el relato, porque acuérdense una cosa, los relatos solo pueden ser a través de metáforas. Claro. No se puede explicar eso sin la metáfora. Por eso... Un ejemplo, ¿verdad? Sí, para que uno comprenda, y por eso la gente se queda, pero que se cayó del caballo. Y precisamente ayer en la misa me preguntaba el padre, en la misa, en su homilía, dijo,
a ver, Betsaida, ¿se cayó o no se cayó del caballo? Pues no había caballo, le dije yo, no había caballo. Pero lo que quiere decir el relato es, él perdió todo su esquema. No es exactamente, sí, no es exactamente que se ha quedado ciego, porque uno dice que oyó la voz, otro dice que vio la luz. Pues no importa, el problema es que él perdió sus estructuras en las que él se sostenía. Ciertamente no se cayó de un caballo, pero se desmoronó. Eso es lo que... Y ya no tenía, sí, ya no tenía fundamentos. Ya no tenía fundamentos porque la transformación interna, producto de la gracia, le botó todo lo que él creía y lo puso totalmente patas arriba, como decimos, sin mucha exégesis en el buen chapín. Todo su mundo se le puso patas arriba. Y fíjense que el relato, porque no puede, no es como The Chosen, ¿verdad? Que va explicando cómo es la vida de cada uno de esos, sino que el relato dice, bueno, él fue a la casa de Cornelio, y pareciera que todo pasó el mismo día. No es así. Lleva un proceso a tal punto que en la carta a los Gálatas se dice, después de esa experiencia, tuvo que irse a 3 años. Al desierto. Sí, 3 años, porque fue algo que él tenía que volver a recuperar, pero otra vez volvemos con lo que ya hemos visto, cultivar la gracia, ¿verdad? Porque él la recibió, la impactó, tuvo el shock, la transformación interna, pero después tuvo él que ir a trabajar. Lo que estamos diciendo, la gracia necesita de la cooperación humana. Y ustedes en Pablo después pueden ir viendo el desarrollo, a tal punto que Pablo puede decir, ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Imagínense, solo ahí vean la transformación interna de la gracia. Entonces, es la comunión con la naturaleza divina. Ya no soy yo el que vive, es Cristo. O sea, ya están fundidos, pues. Ya no es solo la inhabitación, no, somos uno, ya no hay más. Entonces, se ve en contraposición con la corrupción del mundo. Entonces, nosotros ahí vemos las dos realidades, los dos proyectos, el proyecto que tiene el mundo y el proyecto que presenta el Evangelio, con estas reflexiones. Porque, miren, todas estas reflexiones es para poder argumentar, para poder dar razones de nuestra fe, para justamente no quedarnos en temas. Porque yo vivo repitiendo eso, pues Jesús no es Harry Potter, ¿verdad? Sí, pues no es un mago. Él, para que nosotros tengamos esta vida relacionándonos con el Padre, tuvo que darnos todo Él, tuvo que darse todo Él hasta morir y darnos su última gota de sangre. Entonces, veamos que el tema es profundo y la meditación teológica es muy linda, pero no nos tenemos que quedar solo con eso. Eso solo nos ayuda a tener, pues, los argumentos de la fe, las razones de la fe, las razones por qué necesitamos de ese gran don. Luego sigue, el hombre necesita de la gracia para alcanzar su fin. ¿Y cuál es su fin? Pues volver a Dios. El fin no es tener mucha salud, mucha vida, mucho dinero. Ese es un medio. Yo necesito la vida, la salud, económicamente estar en armonía, pues para no vivir muerta de miedo. Una vez vi eso, le preguntaron imagínense, no había muerto María Félix, ¿verdad? Y le preguntaron, doña, ¿y el dinero da la felicidad, doña? Le dijeron, no, dijo, pero quita los nervios. Pero quita los nervios. No da la felicidad, pero quita los nervios. Y yo dije, ¿qué razón tiene? Estoy de acuerdo con ella, dije yo. Entonces vean que el cambio interior es una consecuencia de la presencia de Dios en mi vida. Véanlo en Pablo, que es el mejor ejemplo que les puedo dar. El cambio interior de Pablo es una consecuencia de la presencia de Dios en mi vida. Fíjense que
el lunes pasado, pues hubo una webinar de la Landívar y a mí me tocó ser maestra de ceremonia. Y entonces resulta que yo tuve que ir a la universidad para que me dijeran cómo iba a ser todo el trabajo. Y en eso, hablando de los migrantes y hablando, me tocó, ¿te acuerdas? Me tocó una vez al mes ir a Tecumán. Me toca irme mañana me voy a Tecumán a trabajar con ellos. Pero me he sorprendido cuando dice el padre de Tecumán que en la casa del migrante no se habla de Dios. No se habla de Dios. Y entonces, ¿cómo le dije yo? No, es que me dice como llegan de toda gente, de toda... Le digo, pero eso no es un impedimento, al contrario, le dije yo. No, pero nosotros hay baño, comida, todo, pero no hablamos de Dios. Y entonces estaba ahí el lunes de la universidad y digo yo eso, yo no comprendo eso, le dije yo. Y me dice el coordinador, es que usted se ha tomado muy en serio el de predicar a tiempo y a destiempo. Le digo yo, bueno, y no hay que tomarse en serio el evangelio, le digo yo, o estoy mal, le dije yo. Y solo se rieron, no me contestaron. Pero yo creo, pero yo creo que, y yo le dije al padre, pero si esta no es una ONG, le dije yo. No, exacto. Hay que anunciar al Señor, es decir, no hay que imponerse, pero sí hay que anunciarlo. Claro. Hay que anunciarlo. Pues sí, porque si llegan protestantes, si llegan de lo que sea, pero todos creen en Dios. Hay que Y los que no creen, pues. Hay que anunciarlo. Entonces, porque tal vez nadie les ha dicho nada. Bueno, yo sí creo que a veces el hijo tiene ese defecto. mucho respeto humano. El respeto humano. Mucho respeto y miedo humano. de ofender. Entonces, Eso se llama sí. mucho El respeto respeto humano. humano, Y, sí. y acuérdense que Hechos dice, ¿verdad? Dice, preferimos obedecer a Dios y no a los humanos. Sí. Entonces, hay que fijarse en eso, pues, bueno, yo digo que son ciertos lineamientos con los que uno orienta su vida, pero parece que no están así. Bueno, entonces en cuenta que hay distintos tipos de gracia. ¿Cuáles son? A ver si se les ocurre a ustedes alguno. Creo que ya no lo sabemos, eso Ya ya no las lo tenemos. sabemos. Desde la primera comunión. ¿Verdad? Y ahí lo tienen desde la página 157, lo tienen uno, cada uno. Gracia santificante, gracia actual, gracia habitual, gracia sacramental, ¿más? Gracias especiales, Ya. gracias de estar. Gracias especiales y gracias de estar. A ver, como dice Susi, que eso lo aprendimos desde la primera comunión. A ver, pues, ¿cuál quieres explicar? ¿La santificante, la actual, la habitual, la sacramental, la especial o la del Estado? La gracia de Estado, porque como es un A ver. sacramento, la ¿Cuál gracia es? de Estado, el sacramento, el matrimonio, porque de alguna manera el padre Cantalamessa decía que el 80% de los matrimonios no eran válidos, porque la gente no sabe la responsabilidad y la consecuencia de un matrimonio hasta el final de la vida. Pero la gracia de Estado te sostiene aunque tú no te des cuenta. Todo es razón de buscar a Dios para permanecer juntos, unidos y llegar al final, los dos juntos. Qué bonito, Sí. Susi, 100 puntos, muy bien. Aquí la tienen ustedes, es la número 6, ¿verdad? Y en su manual dice, es la fuerza necesaria para cumplir con las responsabilidades. Oye, es cabal lo que tú estabas diciendo. Con las responsabilidades propias, pues tú directamente ibas al matrimonio, pues Sí. con las responsabilidades propias de ese estado, ¿verdad? Del estado de vida de cada quien o según su vocación. O sea que esa gracia va a ayudar al orden sacerdotal para que el sacerdote viva verdaderamente su sacramento. A los religiosos, ¿verdad? Al matrimonio, pero también en la Eucaristía va a ayudar a todo el pueblo de Dios a
comprender verdaderamente ese misterio de comerse a Cristo, de entrar en una relación tan íntima y que las personas no lleguen y pasen ahí solo como cualquier cosa. Entonces, ver que la gente no conoce ese regalo de la gracia, porque obviamente la gracia está ahí, pero no la ha cultivado, no la ha trabajado, no la ha desarrollado. Entonces está ahí, pero está tapadita. Y esa gracia también como que da la fuerza necesaria para permanecer unidos y en el tiempo. Porque así como hay picos en la montaña, hay cimas también, Claro. ¿verdad? Hay cimas y cimas, con Sí. C y con S, ¿verdad? Sí. Y hay muchos problemas y esa gracia es lo que permite y ayuda a seguir luchando Exacto. por mantener la unidad del matrimonio. Así Y es. no como ahora que a la primera de cambio, no, yo eso sí no, y Ya no sé no qué, lo y quiero. cada quien, sí. No Sí, se ya no me hablan y gustó. no tratan de No comprender tratarse, cada sí. uno, Sí, respetarse. Entonces dice que esta En nuestra gracia, época, dice que esta gracia son influjos en la inteligencia. O sea que son como luzazos que vienen en la inteligencia y en la voluntad, dice, ¿verdad? También, ese ya no tengo ganas, pero bueno, ahí va la gracia, jalando y haciendo, ¿verdad? Por los cuales el hombre percibe lo que debe de hacer o lo que debe dejar de hacer, ¿verdad? Y se siente atraído para conseguirlo, recibiendo las fuerzas para lograrlo. O sea que la gracia de Estado es maravillosa, ¿verdad? Sí. A ver, ¿quién más quiere explicar otra gracia que se la sepa, no que se la lea? A ver, Gildita, venga para acá para que la oigan. La gracia actual, que es una gracia especial que se da en un momento, ¿verdad? Pero que no permanece como la habitual, porque la gracia habitual es como una persona practicante y religiosa que tiene esa gracia habitual porque la está cosechando, Y la está permanece. cultivando, entonces permanece en su vida. Permanece esa amistad constante. Aquí se me vienen dos ejemplos, ¿verdad? De la gracia actual y la habitual. Digamos, por ejemplo, la habitual, Teresita, del niño Jesús. Ah, sí, sí. Es una niña, ¿verdad? Pero ella intenta ver toda su vida como un juguetito de Jesús, como ella hace su metáfora, sí, ¿verdad? Su metáfora de su vida. Y nosotros deberíamos hacer nuestra metáfora de nuestra vida. Entonces ella dice, bueno, a veces ella como niña pues sentía que Dios no estaba con ella, a veces sí se sentía muy fervorosa y así, pero ella decía, bueno, como soy como el juguetito de Jesús, pues Jesús está jugando conmigo como que fuera una pelotita, hoy me tiene siempre, y de repente dice, ay, ya me aburre. Y ella se quedó ahí tirada, pero ya otro día va a venir y se va a acordar de que aquí estoy. Ella lo ponía así, pero lo importante es ver que ese niño, ¿verdad? Que era el niño Jesús, pues le tenía aprecio como juguetito, que de repente lo dejaba ahí como que se interesaba por otro juguetito, pero ella sabía que algún día iba a venir otra vez a jugar con ella. Entonces, es una metáfora muy bonita para decir algo que se vuelve un hábito, que permanece, ¿verdad? Y la actual decía, aquí se me viene a la memoria Pedro, cuando le dice a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús sabe, esto te lo dio, pero ya vieron que fue un segundito, porque el segundo siguiente él ya andaba en otra cosa. Entonces, esa es la actual. Fue un momento para dar una respuesta, pero luego él fue él, nuevamente, con su mentalidad, con su estructura. Entonces, para que vean ustedes que esto está en escenas en el Evangelio y las podamos identificar, ¿verdad? Entonces, y no le demos al texto otra interpretación que nos va a complicar la vida, ¿verdad? Entonces, ustedes se fijan, ahí cabal con Pedro ven la gracia actual en un momento. Solo porque tú nos dijiste
como que uno comprende ahorita, ¿verdad? Que es la Que gracia. eso fue, que fue por gracia de, Sí. de Dios. Y Jesús ¿verdad? lo reconoce porque le dice, Sí, le yo no dice, sabía, esto, ¿verdad? Totalmente. esto, Pedro, te lo dio mi Padre, porque esto no pudo venir, la gracia actual en el ratito, pero ya al segundo siguiente se lo está llevando. No, pues es que Son como sí, entonces es para que ustedes lo ilustren y no se les Qué olvide. interesante. Dice el actual, ilumina la inteligencia, lo iluminó a Pedro, ¿verdad? Sí. Y mueve la voluntad para que el hombre sea capaz de acciones sobrenaturales. Es un don de Dios concedido temporalmente en una circunstancia precisa. Ahí está, ¿verdad? Perfecto. Y la habitual, pues, es un don sobrenatural que permanece en el alma cuando se vive en amistad con Dios, sin cometer ningún pecado grave. Es una disposición permanente para vivir y actuar según la voluntad de Dios y de acuerdo a la vocación divina. María, ¿verdad? Ahí tenemos a María con la llena de gracia, ¿verdad? Ahí está, llena de gracia. Ahí está la palabra identificada con Y ella. también San José después. Claro, Sí, definitivamente. Ahí tienen ustedes una gracia habitual porque no solo fue actual. Cuando él quería irse y dejar a María, ¿verdad? Y entonces él tiene esa gracia, ¿sí? Pero fíjense qué bonito. Vean, y esto no para salirnos del tema, sino para comprender. Vean el recurso literario del ángel. Es que a veces nos quedamos con el ángel. sí. Es un recurso, es un recurso literario que ahora nosotros le podríamos llamar gracia, ¿verdad? Es la gracia de Dios que llega a la persona, pero en el texto ese recurso está presentado. ¿Captan lo que les digo? Sí. Bueno. Entonces luego vemos la gracia sacramental. Es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo, propia de cada sacramento. Esto está sacado del catecismo de la Iglesia. El Espíritu cura y transforma a los que lo reciben, transformándolos con el Hijo de Dios. Ya se fijaron que el tema ya no sale imitación, es una configuración, es una, aquí, ¿qué palabra usa? Conformándolos, conformándolos. El fruto de la vida sacramental consiste en que el espíritu de adopción deifica, quiere decir, te da parte de la divinidad. O sea, no es que nos vamos a inflar porque ya somos dioses, no, es que ya tenemos esa conciencia de ser. Esa es la filiación, ¿verdad? Porque deifica a los fieles uniéndolos vitalmente a la vida. Eso le decía yo al padre ayer. A veces la gente utiliza la palabra espiritual. También esa palabra hay que matizarla, porque no somos solo espíritu. Tenemos espíritu, pero somos cuerpo. ¿Se acuerdan de aquel muñequito que presentamos de la cabeza así y que tenía el estado intelectual, el estado emocional y el estado de vida? Bueno, entonces, los sacramentos afectan no solo el espíritu, dice aquí, vitalmente, la vida. ¿Verdad? Bueno, entonces ya ven ustedes, nos faltan las gracias especiales. ¿Cuáles serán las gracias especiales? Dice, son carismas o dones, híjole, ya nos pasamos 6 minutos. Son carismas o dones gratuitos de Dios para el bien común, o sea, es para todos, no es solo para mí. Sí, Susi. Dos cositas. No te olvides, por favor, pasarme el correo electrónico de las monjas capuchinas para invitarlas a los retiros de IDAR, ¿sí? Que es cada mes. Sí, yo te la y paso. otra es que ¿quién fue al retiro del padre Espinosa de los Monteros? No, yo no. Dicen que contó un chiste, como estábamos hablando de Adán y Eva. Dice que se encontró Adán muy triste a Eva y le dijo, ¿qué te pasa? Dice, sí, te he comprado hojas cuadradas, hojas largas, hojas amarillas, hojas perfiladas, hojas doradas, hojas plateadas.
¿qué te pasa? Es que no tengo que poner. No tenía que ponerse porque no tenía. Bueno, entonces las gracias especiales son carismas o dones gratuitos de Dios para el bien común de la iglesia. Son además las gracias especiales llamadas también carismas. Son todas del Espíritu Santo. Eso en griego es una palabra griega, dice. Y significa favor, don gratuito, beneficio. Estas palabras las utiliza Lumen Gentium en Vaticano II. Y también las explica el Catecismo de la Iglesia en sus numerales 2003 y 2004. Y nos quedamos por aquí porque ya nos pasamos 6 minutos y me parece que hoy voy a dar la clase solo con la Mati porque ahí no se ve nada claro. no se ve nada claro. Gracias, ahí nos vemos la otra semana. Ay, qué Gracias. bueno,